revisión? Es de la página 223, 224 y 225. Ya. Ah, eso, ya. Joaquín, solo quédate con el audio, por favor. Puedes apagar la cámara mientras tanto. Acuérdense que no es necesario la cámara prendida a no ser que yo la pida. Profe, ¿qué página era? 223, 224 y 225. Ah, ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Díganme si ya ven el PowerPoint. Sí, ya profe. profesor. Denme Sí. un segundo. Profe, ¿se escribió el objetivo? No, porque el objetivo es el mismo. Como vamos a revisar, es la continuación de la actividad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es hacer la revisión total de la actividad que estuvimos haciendo las clases anteriores, que era esta que relacionaba a la narrativa o a los cuentos, a las historias, con el mundo de la ficción. Entonces vamos a ir revisando de a uno las cosas que estuvimos haciendo durante clases. La primera parte de la actividad entonces era que observáramos una imagen que acompañaba unas preguntas y crearan una breve historia y después respondieran dichas preguntas que están en la página 223. Vamos a comenzar entonces. Déjenme aceptar a alguien que recién se estaba conectando. Y continuamos. Entonces, la imagen que teníamos que observar era esta, donde se ve una ciudad y un bosque y un grupo de personajes que están algunos relacionados con la realidad y otros que están relacionados con la ficción o con la invención que pudiera ser alguien. Entonces, necesito 3 personas que me lean sus historias. Yo, Vicente. Profe, yo Empezamos Marcelino. con el Vicente, la Trinidad y el Santiago, creo que fue que escuché. No, el Marcelino. Ya, entonces, wait. Entonces, vamos primero con el Vicente, el Marcelino, Juan Manuel, y si hay alguien más después de ellos puede leer su historia. Comencemos. Ya, ahora, profe. Acuérdense que la historia tenía que ser breve y dentro de esta historia breve tendrían que utilizar todos los personajes y también a los lugares donde ocurren las historias. Ya, ahora, profe. Chiquillos, antes de empezar, tengo 2 furgones de BTR fuera de mi departamento, así que si me llego a caer, o sea, llega a caer mi internet, quédense conectados, yo me vuelvo a conectar y seguimos, ¿ya? Por si acaso. Ya, profe. Ya, profe. Ya, Vicente, dale. Por la noche, en una ciudad, un robot camina en la luna, siendo el despertador para cosas inesperadas. Sale un monstruo saludando, un troll enojado porque no encontró comida. Un detective sigue a un ladrón y la bruja ayuda al detective volando. Perfecto, tiene hasta una rima entre medio de la historia. Efectivamente, el Vicente entonces lo que hace es integrar las acciones, o sea, nos presenta a todos los personajes y los integra a la acción principal, que para él es la persecución del detective al ladrón. Muy bien, Vicente. ¿Quién seguía? Yo, el Marcelino. Marcelino, comience. Era una noche hermosa, la luna brillaba mientras un robot bailaba sobre ella. Salía una mujer en la escoba volando, un monstruo rosa salía de los árboles, un búho parado en una rama, una bruja corría por todos lados como el detective perseguía a un ladrón. Perfecto, lo mismo que hizo el Vicente hizo el Marcelino. Puso una acción principal, que es la persecución, pero a la vez comentó qué es lo que estaban haciendo todos los otros personajes en razón de esta idea. ¿Quién seguía? Yo. Ya. Ya, Juan Manuel, dale nomás. Una noche oscura en la ciudad, la cual solo es iluminada por la luna. Sherlock Holmes corre tras un ladrón, mientras entran en un espeso bosque, donde un búho le dice a una bruja: allá va la princesa en tu escoba. Y el robot y el fantasma sueltan una gran carcajada. Perfecto, lo mismo, el Juan Manuel dio como un giro y fue un poco más descriptivo en el lugar. Él describe también ciertas situaciones que están relacionadas con el contexto, así que está muy bien, Juan Manuel. ¿Alguien más quiere leer su historia? Hola, Antonia. Ya, Antonia, dele nomás. Ya. Un niño que caminaba por un bosque se empezó a sentir mal al caer de un árbol. Empezó a ver un búho asustando a un monstruo, una bruja atacando a un troll,
Un robot controlando a un ladrón. Nueva York es increíble. Perfecto. Entonces, efectivamente la Antonia lo que hace es crear un mundo ficticio, un mundo inventado a través de un accidente que tuvo un niño que se empezó como a imaginar las cosas que estaban ocurriendo. ¿Qué es lo que tiene de importante la creación de la historia que hicieron? De quienes me la mostraron y quienes también la entregaron escrita. Que efectivamente para ustedes poder incorporar todos estos personajes que son ficticios, o sea, la mayoría de ellos no existen en la realidad, tuvieron que aplicar su imaginación y la lógica, porque no es posible integrar todos estos personajes sin buscar algo que tuviera algo de lógica. Entonces la mayoría de ustedes dicen, hay algunos que uno dice que tuvo un accidente, entonces se los imaginó, hay otros que al adentrarse al bosque encontraron a estos personajes que no son reales, pero todos lo unen con este elemento de la realidad que es la persecución del detective al ladrón, ¿ya? Vamos con las preguntas entonces. Página 220. ¿Trinidad? ¿Sí? Ah, no te había escuchado que querías leer tu historia, dale, léela. Ah, ya. Dale. Es que tuve un pequeño problema, entonces no pude estar aquí atenta. Ya, dale. Oráculo. Un troll llegó a una ciudad fantástica. De pronto se encontró con unos personajes los cuales le llamó mucho la atención. El monstruito estaba a su lado. La bruja fue la primera en recibirlo. Se asustó con el detective que seguía al ladrón, mientras el búho lo miraba. Se dio cuenta que había una robot que estaba en la luna. No se me ocurre nada más. Tú pusiste el personaje principal como al troll, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, la Trinidad efectivamente lo mismo que hizo sus compañeros, pero ella hizo una variante. ¿Cuál es esta variante? Que puso al personaje principal como este troll que llega a un bosque y empieza como a reconocer a estos personajes que están dentro del bosque o pasando por el bosque. Muy bien, Trinidad. Continuamos entonces, vámonos con las preguntas. ¿Quién me podría describir qué personajes se ven en la ilustración? Pregunta número 1. Joaquín. Joaquín, que a Joaquín nunca lo hemos escuchado, así que vamos a poner a Joaquín primero. Ya, Joaquín, dale. Se ve una robot, un búho, una bruja, un troll, un detective, un ladrón y un monstruo. Ya, ¿falta alguno? ¿Hay algún personaje que No creo. a un ladrón? Tenemos a un robot en la luna, tenemos a una bruja, esta que va volando sobre el escobillón, tenemos un búho o un monstruo rosado y este troll o... Hola. Se Hola. Le cortó el internet, se ha puesto loco. Se pegó re duro. Ahí está. profe se le pegó. Se ¿De qué quedó pegado? repegado. Sí. Se le laqueó. Ah, verdad que se le pegó. Pegado. De nuevo. Maldita sea. Es la maldición de BTR. No, Es la maldición de BTR. Profe, se le pegó. Dice, no se escucha. Oh, De nuevo se le el salió. No se salió. Si ustedes se dan cuenta, todavía está grabando el profe, después va a Eso ver es este verdad. video. Mejor callémonos. Estamos aquí hablando mientras... Démonos en No, se le cayó el internet. Sí. Primer video de la basura. Yo lo que opino de BTR es una caca, porque siempre se te va el ¿Cuántos internet. cuando- ¿Para qué decís eso si ya te grabaron? Mira, se ve la Inteligente. estoy grabando. Sí, lo sé. BTR es una caca. ¿A dónde fue el El profe dijo que tal vez se le iba a cortar el internet porque habían 2 autos de BTR al frente de su casa. Y se murió ya su arco. Dos camiones, no dijo 2 autos, dijo 2 camiones. Ah, 2 camiones, 2 autos, la misma cuestión. Un camión no es la misma cuestión que Es un auto, un camión. Los carbones de la gente.
Profe. ¿Ahora? ¿El profe ya se unió? Sí, habla. Mira, habla y va a aparecer. ¿Qué? ¿Profe? No, no está. El profe ya se unió, qué bueno. Ahí volvió, profe. Profe, qué bueno. ¿Me ven? Qué ¿Me ven? bueno que se recuperó. Sí, todo. Bien. Se los dije. Profe, usted Qué bueno. supuestamente se me ha pegado, pero yo lo vi que estaba moviendo los ojos. ¿En serio? Sí, estaba moviendo Puede, los ojos. puede ser que me haya pegado un rato, no sé, pero de hecho me botó de la reunión. Yo le estaba viendo que Como que me pestañaba. sí. Y Ya. Dame. Sigamos. Entonces, habíamos quedado en el tema de los personajes, ¿cierto? Y Sí. efectivamente no nos faltaba ninguno. Continuemos con la pregunta 2, entonces. ¿No está presentando? Ya, La voy a presentar al tiro. yo recién me la dos. Profe, yo quiero el No, Marcelino. Yo quiero las 4. Yo quiero las 4. Yo quiero las 4. Se quedó pegado. Yo quiero, profe. Yo quiero las 4. Se quedó pegado, profe. Dos. Ahora Ay, no. No, ahora sí se mueve. profe, yo quiero, Viste, yo quiero las 4. profe, yo quiero responder la pregunta número 4. Ya, coméntenme si pueden ver entonces ahora la pantalla. No. No, profe, todavía no. Yo No, quiero yo las quiero las 5. Se pegó de nuevo. Ay, ¿verdad? Se pegó. Se pegó de nuevo. Maldita sea, BTR. Te odio. Ahora sí. Ahí se ve que está pestañeando. Yo uso móvil. Se ve, profesor. ¿Me ven? Voy a mover la Sí. mano mientras tanto. Ahora sí. De hecho, ahora se está presentando, Sí. ¿cierto? Sí, ahora está presentando. Sí, pero se ve pixeleado Ahora sí. Está presentando, escúchame. profe. Voy a Ya. Va, ¿qué? quedarme solo con el audio. Ok. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Sí. profe. ¿Sí? Ya, y ven mi computador, ¿cierto? Sí, lo Sí, está en vemos. el Profe, yo pido la pregunta 4. Sean pacientes. Yo quiero la 5. Ya. Profe, yo quiero Seguimos. las Yo los voy a nombrar para que vayan respondiendo. Seguimos entonces. ¿Qué sentido tiene el proverbio de Julio Verne? ¿Quién me podría responder esa pregunta? Agustín, Profe, yo. Marcelino. Agustín Vergara. Chiquillos, yo les voy a decir quién va a responder. Agustín Vergara. Agustín. Estamos en la pregunta 2. ¿Ah? Agustín. Una nota con el ¿Qué me diste? Santi, ¿me escucha? Sí. Ya, dele. Respóndame la 2 entonces. Una hermosa fantasía de ficción. Ya, entonces tú lo que dices es que todo lo que una persona puede imaginar, otro puede hacerlo realidad. Tú lo que dices es que eso se determina como una ficción. ¿Hay alguien que quiera poner una segunda respuesta para que contrastemos? Vicente, Vicente, y después la Trinidad. Dale, Vicente. de que todo no es imposible. Ya, o que nada es imposible. Ya, perfecto. Trinidad. Yo puse
Que los personajes pueden hacer realidad una historia. Ya, que los personajes pueden hacer realidad una historia. ¿Qué más? ¿Alguien me quiere agregar algo más? Que tiene sentido imaginar. Que el sentido de las cosas es imaginarlas. Ya, puede ser. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? Ya, entonces, para darles más o menos mi respuesta. Lo que quiere decir este proverbio es que en el fondo, cualquier cosa que uno pueda imaginar a través de la creación de una historia, a través de una narración, uno puede volverlo realidad. Por ejemplo, si yo me imagino que hay no sé, un tiburón caminando en el medio de una ciudad, efectivamente eso puede existir siempre y cuando yo lo escriba. Yo llevo a la realidad lo que otra persona puede imaginar o lo que yo mismo puedo imaginar. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Sí? Seguimos. Pregunta 3. ¿Qué lugares representan las imágenes? ¿En qué tiempos? Profe, yo Vicente, Vicente, dale. en una ciudad y el tiempo futuro. Ya tú dices que la ciudad es como futurista. Sí, por Ya, la forma de perfecto. los ¿Y cuál, edificios. ¿y cuál otro lugar? ¿Cuál otro lugar hay? El bosque. El bosque. ¿Y qué tiempo podría ser el bosque? ¿Está en pasado, en presente, en una época Presente. antigua? Ya, también podemos decir que también es un bosque que está en el presente o también podría estar cercano al futuro en el tema de la ciudad. Están ambos en el mismo espacio, ¿ya? Y en el mismo tiempo. ¿Existen en la realidad estos personajes y lugares? Los lugares, sí. ¿Qué personajes existen en la realidad de los que aparecen acá? El detective, el ladrón. El búho. Ya, el detective, ¿no? ¿Cuál más? El búho también podría existir en la realidad. No, porque los búhos rosados no existen. Puede ser que esté rosado por la iluminación de la noche, quizás. El robot. La luna. Entonces, El acordemos robot. que, chiquillos, La luna, profe. El búho, profe, el búho. estoy esperando que estén en silencio. Entonces, vamos a ordenarnos. Los que son posibles en la realidad son el ladrón, el detective y el búho. Vamos a suponer que el búho está de ese color porque efectivamente a lo mejor la luz lo tiene de ese color. Los que no existen en la realidad son este robot que puede caminar en la luna, la bruja, el troll y el monstruo. ¿Ya? Juan Manuel. Entonces, esos son los que pueden existir en la realidad y los que no existen en la realidad. Sigamos. ¿Los lugares, el bosque y la ciudad existen en la realidad? Sí. 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 ¿Y esta ciudad como estilo media futurista, podríamos decir que existe en la realidad? Sí. ¿Hay Ajá. ciudades que parecen futuristas? Sí. Sí, obvio. Entonces también pueden existir este tipo de ciudades, ¿ya? Sigamos. ¿Cómo se relaciona el proverbio de Julio Verne con la imagen? Profe, yo Vicente. Profe, yo quiero. Vicente, Marcelino, y de ahí seguimos con todos los demás. Yo, Juan. Dale, Vicente. Existe en la realidad algunos y otros son solo imaginación. Ya, perfecto. Marcelino. De que él está imaginando las imágenes con cosas que existen Ujú. y otras que no. Perfecto. Juan Manuel. Ya, verá. Ya. Que tal vez él creía que si él puede imaginar esos personajes, otra persona podría como darles vida real a esos personajes. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar una respuesta? ¿Sí, no? Yo, profe Agustín, Ya, Agustín. Estamos en la 5. que a veces la realidad pareciera ser una fantasía. Ya, perfecto. Entonces, ¿en qué lugar las cosas que son imaginarias pueden existir en realidad? En el bosque y en la ciudad. No, me refiero La imaginación. en cuanto en las creaciones. Por ejemplo, la imaginación. ¿Dónde más? En la imaginación. Ya, ¿dónde más? Aparte de la imaginación. ¿Dónde yo puedo encontrarme, por ejemplo, En con los trolls? libros. En los En libros, las perfecto. películas. En las películas, exacto. Entonces, ¿cómo se relaciona el proverbio de Julio Verne con la imagen? Efectivamente, como ustedes me mencionan, a través de la imaginación y a través de la creación de esta imagen es posible que ciertos personajes existan. Por ejemplo,
estos que son reales existen tanto en la imaginación como en la vida real, pero gracias a la imaginación también tenemos la posibilidad de que los robots vayan a la luna, tenemos la posibilidad de que una mujer pueda volar sobre una escoba, tenemos la posibilidad incluso de crear personajes como los trolls o como este brujo, o no sé cómo lo podríamos denominar, ¿ya? Continuemos entonces. Nos vamos a la página 224 y comenzamos con la resolución de las preguntas. Déjenme revisar si me falta algo acá. Me faltan las preguntas acá. Entonces, preguntas de la página 224, empezamos con las que estaban antes de las que están en el libro, sino las que estaban en el PowerPoint. ¿De qué se trataba el texto que leyeron? ¿De qué se trata este texto? Marce. Se trata de una casa embrujada. Ya, ¿solo se trata de una casa embrujada? ¿Nada más que eso? ¿Alguien que quiera agregar información? De la venta de una casa embrujada. Fernando, de nuevo, por favor. De la venta. Ya, entonces, la historia, estamos en las preguntas del PowerPoint, Agustín. Entonces, la historia que ustedes leyeron... Profe, pero esa pregunta era la última. Esa era la primera. Era la última. No estamos con las de reflexión. Entonces, repito, la historia se trata de cómo un personaje, que en este caso es el embajador de Estados Unidos, que se llama Hiram, si no me equivoco, compra una casa que tiene una característica. ¿Cuál es la característica de esta casa? Que está embrujada. Que está embrujada. Muy bien, continuemos. La pregunta siguiente decía, ¿qué elemento de la historia las vuelven fantásticas? O sea, ¿qué cosa que ocurre en la historia no ocurre en la realidad? Que la casa está embrujada. Efectivamente, que dentro de la casa viven fantasmas. Eso es lo que transforma la historia de algo realista a algo fantástico. Continuemos. ¿Y qué relación hay entre la historia y la imagen? Las mismas características que... El castillo que se habló en la historia. Sí, ese. Delante. La casa embrujada. Se quedó pegado. Se le pegó. Estoy llamando por VTR. Profesor. Estoy llamando por VTR. Marque 2 si quiere 2 años de pego. Supongo que el profesor le fue el internet otra vez, ¿no? ¿Quién que la acompaña? ¿Qué relación hay entre esta historia? Sí, Estaba explicando. Ajá, qué sí, mal. pero es que se le pega, hombre. Sí, ya, calma. Profe, ¿se escuchó? Marce, voy a ver el partido del PSG. A nadie le importa eso. A nadie le importa. El profe se fue. Ok, ahora volvió. Y luego se va X. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, lo escuchamos, sí, profe. Plan C. Ya me desconecté de BTR y estoy conectado a otro internet que tengo. Ya, déjenme volver a presentar todo para que continuemos. No. Se cayó el BTR. Ya, avísenme cuando estén viendo la pantalla. Ya se ve la pantalla. ¿Sí? Ya Entonces, se ve. la pregunta en la que quedamos era ¿qué relación existía entre la imagen y la historia que leímos? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué está esa imagen ahí? Etcétera. Que te ve la casa. Marcelino, acuérdese que tiene que pedir la palabra para responder. Tío Vicente. Vicente. El castillo que se habló en la historia. Ya, entonces,
La relación que existe entre la imagen y la historia que leímos es que efectivamente en la imagen se presenta al castillo que va a ser comprado por el personaje principal, que es este castillo embrujado, y la gracia de la imagen es que el castillo se presenta así como en la oscuridad, en las tinieblas, entonces no solo nos está diciendo que este es el castillo, sino que también nos está diciendo que el castillo pareciera ser que es como algo que va a producir miedo o que tiene alguna característica tenebrosa, etcétera, ¿ya? Déjenme ver si me falta alguna pregunta del PowerPoint y continuamos. Entonces nos vamos con las preguntas de la lectura, que tienen que ver con las preguntas que aparecen en la página 224 y 225. Comenzamos entonces. ¿Quién vende el castillo de Canterville y quién lo compra? Marcelino. Trinidad. Lord Canterville lo vende y el señor Hiram B. Ortiz lo compra. Perfecto, entonces quien vende el castillo es el señor Canterville, ¿ya? O Lord Canterville, y quien lo compra es el señor Hiram B. Otis, ¿ya? Que en este caso es el embajador de Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué historia le cuenta Lord Canterville al embajador? ¿Por qué lo hace? No escucho a nadie. Marcelino, dale. Le cuenta que la casa está embrujada, Espérate, Marcelino, de nuevo, que no te escuché nada. que la casa está embrujada. Ya, le cuenta que la casa está embrujada. Ajá. ¿Y qué más? Y lo hace para advertirle. Ya, pero ¿le cuenta solo que la casa está embrujada o le cuenta algún detalle al respecto? Le cuenta un detalle que ¿Cuál es el detalle? abuela se estaba vistiendo para la cena y Ujú. puso unas manos esqueléticas en sus hombros y le dio un infarto. Ya, perfecto. Entonces es lo que le cuenta en la historia de su tía, que murió de un infarto asustada por unas manos calavéricas, y esto él lo asume como que la casa está embrujada. ¿Por qué le cuenta esto, Marcelino? Para advertirle que la casa Para- está embrujada. Para advertirle que la casa está embrujada y para que en razón de eso él decida si quiere comprar la casa o no. Profe, yo Muy bien, Vicente. continuemos. Vicente, tú sigues con la siguiente. ¿Cómo crees que son las personalidades del embajador y de Lord Canterville? Escoge entre estos adjetivos la que mejor se adapte a cada uno y señala el porqué de la elección. Entonces, Marcelino, Vicente, perdón, ¿cuáles elegiste tú y a qué personaje se le atribuiste? Yo escogí realista para el embajador, coloqué ¿Ya? el embajador es realista porque sabe que los fantasmas no existen. Y para Lord Canterville le puse temeroso porque piensa que los fantasmas existen. Ya, perfecto. Profe, Bueno. Muy diferente de lo que puso Vicente. Trinidad, profe, yo también puse algo diferente. Profe, Agustina. yo puse algo diferente. Por eso los voy a escuchar a todos, vamos en orden. Trinidad, tú pusiste algo distinto, ¿cierto? Sí, yo puse que Lord Canterville es honrado. ¿Por qué? Porque dice que el castillo está embrujado. Ya, Y yo digo que el embajador es valiente porque compró igual el castillo. a pesar de que sabía que estaba embrujado. También está bien. Ojo que en esta respuesta, escúchenme, ojo que en esta respuesta hay más de una respuesta correcta. ¿Ya? La que dijo el Vicente igual está bien. Así que sigamos. ¿Quién más quiere presentar su respuesta? Agustina, tú estabas ahí a la fila. Sí, pero iba a decir eso mismo. Dale, démenos igual la respuesta. Ya que Lord Canterville es honrado por decirle Ujú. Al embajador que la caja estaba embrujada. Ya, Y el embajador es valiente ya que igual decidió comprar el castillo. ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera agregar su respuesta? ¿No? Sigamos entonces. 4. ¿Qué sentimientos provoca el castillo de Canterville y por qué? Profe, yo Vicente. Vicente, ¿cuál es el primer sentimiento que debería provocar el castillo? Miedo. Miedo. Profe, ¿Ya? Marcelino. ¿Por qué? Miedo por... Ah, no, y también coloqué otro. Nos vamos de a uno. Tú dime miedo, después veo con otro sentimiento. Miedo porque Hiram B. Otis no le dio miedo el castillo. Ah, no, ¿Ya? mejor no. Indiferencia porque Hiram B. Otis no le dio miedo el castillo. ¿Ya? Sino que más bien le dio como lo mismo, ¿cierto? Sí. Juan Manuel. Juan Manuel, ¿me escuchas? Sí, profe. Juan Manuel, ¿te puedo pedir por favor que tengas ojo con tu micrófono? Uf. ¿Ya? Gracias. ¿Ya quién seguía entonces? ¿Quién me iba a agregar otro sentimiento? Yo, profe Marcelino. Marcelino, dale. Yo puse
como 3 sentimientos. O sea, Dame uno, que sea distinto al que dio el Vicente. ya. Valiente con el embajador porque no le da Valentía. miedo, Valentía es el sentimiento, ¿ya? Valentía, ¿por qué? porque no le da miedo que la casa está embrujada. Ya, perfecto. ¿Alguno más? ¿Alguno más? ¿Hay alguno más que hayan puesto? ¿No? ¿Todos pusieron miedo y valentía? ¿Nadie puso ninguno diferente? Mucho miedo también. Yo, profe, Agustina, ¿cuál pusiste? yo, yo puse también temor. Ya, temor. ¿A quién le produce temor la casa? ¿Y por Y qué? escalofrío también. ¿Ya? Temor le produce temor a Lord Canterville. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él dijo que estaba embrujada y yo creo que él estaba asustado por lo que le pasó a su tía abuela. Ya, perfecto. Y escalofrío porque ver un castillo que está, un castillo en la noche que esté embrujado da como un poco de escalofrío. Ya, muy bien. ¿Alguien que tenga alguno más? ¿Alguno puso curiosidad? Yo no. ¿No? Ya, Pero si pusiera eso, yo le colocaría porque tal vez el embajador tenga un poquito de curiosidad por saber si está embrujado o no. Perfecto, Vicente. Por eso también podríamos poner curiosidad, porque en el fondo podríamos atribuir esta idea de él, porque él sabe, o le contaron ya que hay un fantasma, y él le dice que da lo mismo porque él va a comprar igual la casa. Y puede ser que él la quiera comprar efectivamente porque le da curiosidad saber si efectivamente hay un fantasma o no dentro de la casa. ¿Ya? Vamos con la 5. ¿Cómo Profe, dará yo la Vicente. bienvenida al fantasma a la familia? ¿Cómo reaccionarán ellos? Inventa la continuación de la historia en un Profe, párrafo. Y yo aquí los voy a Vicente. escuchar. Voy a escuchar a todos los que quieran. Voy a empezar con el Vicente, luego el Marcelino, de ahí la Trinidad y todos los que quieran presentar. Ya, profe. Comencemos. Llegan al castillo de Canterville, el fantasma se aparece en las noches, porque si el embajador lo ve, puede llamar a las Fuerzas Armadas y pueden atrapar al fantasma. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Ya, y cuando llegó la familia del embajador se encontraron con el fantasma y el fantasma no les hizo nada, porque hace mucho tiempo la familia Canterville, por un accidente que falleció un trabajador cuando estaban construyendo el castillo, Uh-huh. él quiere cobrar venganza, ya, y sin saber que la familia de los Canterville no lo hizo a propósito. Ya. Bien, Marcelino. Muy bien. Yo, Juan. Voy con la Trinidad y después con el Juan. Yo puse, en una mañana llegó la familia al castillo a vivir. Pasaron los días y el fantasma se hizo presente haciendo ruidos tratando de conocer y asustar a las personas que no conocía. Bien, Trinidad. Juan. Juan, ahora te puedo escuchar. Ahora es tu turno. Ya, ¿me escuchas? Sí. Ya, vale. Al llegar el embajador y su familia al castillo de Canterville, el fantasma mueve las maletas con sus pertenencias, llevándolas hasta la puerta principal. Pero ellos le hablan para hacer una tregua, pidiéndole que cada uno ocupe su lugar en el castillo y convivir de manera agradable. ¿Fin? Fin. Sí, muy bien, gracias. Dante, ¿me escuchas? Dante a la 1. Dante a las 2. Dante, te voy a preguntar una vez más en algún momento de la clase y me tienes que responder o si no voy a tener que sacarte. Creo que escribió en el chat. Dante, necesito que me leas tu historia, tu final. ¿Por qué no? ¿Y cómo antes cuando se fue el profe hablaste? Sí, eso es lo que me genera harta duda porque yo también lo escuché. Fernando. Fernando ¿Sí, profe? Lazo. Léame su final, la pregunta 5.
La mía es algo corta. Simplemente. En ninguna parte dice que tiene que ser larga, así que dale nomás. El fantasma los asustará en las noches y el miedo será tanto que seguirán. ¿Y ahí terminaste? ¿Profe? Le dije, es bien corta. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En qué pregunta estamos? Una En la pregunta, 5. ya me perdí. En la 5 de la página 225. Ah, ok, ya, profe, no sabía. Ya, Agustín, aprovecha de leerme tu respuesta. ¿Eh? Que aproveches de leerme tu respuesta. La 5. Sí. Agustín. Profe, es que todavía no la termino, profe. Todavía no la termino. Se supone que tenías que mandarme esto terminado el viernes. Profe, de hecho sí, y la terminé. Ya, entonces. Pero no entiendo mi letra y la tengo que mejorar. Voy a pedir a 2 personas más que lean su final y después me lees el tuyo. Así que ahí hágale el esfuerzo. Okay. Isidora. Ignacio, ¿te escucho? ¿Pueden leerlo? Ya, dale, Ignacio, empieza tú y después sigo con la Isidora. La bienvenida que le da mi Lord a la familia es muy hermosa. Ignacio, parece que como que se te cayó el internet, ¿o no? Sí, se me está quedando pegado. Dale, inténtalo de nuevo. De hecho, parece que en un rato se me apagó el micrófono. La bienvenida que les da mi Lord a la familia es muy hermosa. Había muchas carismas. Mi Lord tenía buenas intenciones, sincero y honrado. La familia del embajador reaccionan bien de sentir ese amor del recibimiento. Yo, Ignacio, creo que me gustaría también estar en el castillo disfrutando de esta hermosa fantasía. Ignacio, pregunta. Tú lo que hiciste, tú creaste la historia en razón de que Lord Canterville recibe a la familia, ¿cierto? Sí. Ya, mira, la pregunta lo que decía era cómo sería la bienvenida que el fantasma que vive dentro de la casa iba a recibir a la familia. Entonces ahí tienes que modificarla, ¿ya? Ya. Isidora. ¿Y sí? ¿Sí? ¿Me puedes leer tu respuesta 5? Sí. ¿Sí? ¿La de la historia? Ya. Profe, después de ella puedo ir yo, por favor. Bueno. La familia llega al castillo y el fantasma comienza a espantar día y noche. Y la familia vive atemorizada, hasta que deciden escaparse de la casa para siempre y no volver nunca. Bien, Isidora. Agustín. Ahora sí. Ya, profe. Ya. Con un susto van a reaccionar con miedo. El embajador llegó con su familia a la casa embrujada. Todos sabían que había fantasmas y aprendieron a vivir con ellos. Perfecto, Agustín. Muy bien. Continuemos entonces. Juliet. Hola. Juliet, ¿me escuchas? Sí, profe. Juliet, ¿tú me podrías leer la historieta o el cómics, por favor, para que sigamos con la actividad? Ok. Es el cumpleaños de Guille. Hasta el último minuto no han ¿Decidido? decidido su disfraz. Ya llegan mis amigos. Me pondré la máscara.
Mientras en esta habitación, Marta, hija, ¿puedes guardar tú el regalo de Guille? Ay, cómo pica este disfraz. Yo apago las luces y tú traes el regalo, ¿ya? ¿Qué dices, papá? Ya. Juliet, ¿de qué se trata la historieta? ¿Me podrías decir así como en resumen de qué trata lo que leíste? De que es el cumpleaños de Guille y el papá le dice a la hija que guarde el regalo y se equivoca después al verla a los dos disfrazados igual. Perfecto, entonces la idea de que estos dos niños, o una niña y el niño, se disfrazan de lo mismo, termina como confundiendo al papá. Seguimos. ¿En qué viñetas hay personajes hablando y en cuáles pensando? Márcala en los textos. Maite, ¿me escuchas? Maite. ¿Kilodrán? ¿Sí, profe? Pregunta 2, página 225. ¿En qué viñetas hay personajes hablando y en cuáles pensando? ¿Cuáles marcaste tú? La de la tercera. Dime lo que dicen las viñetas. ¿Qué dices, papá? O sea, ¿En esta pusiste que hay alguien pensando? o sea, ¿O ese es un diálogo? un diálogo. Ya, un diálogo, perfecto. ¿En cuál más hay diálogo? Profe, yo la sigo, por favor, quiero decir, la sigo. ¿Kilodrán? ¿Sí? ¿En cuál más hay diálogo? ¿En la que está arriba? ¿Cuál? Léeme los textos que hay dentro. Allá. Yo apago las luces y tú traes el regalo. ¿Ya? Ya, perfecto. ¿En cuál más? Marta, hija, pues guarda tú el regalo de Guille. Ya, perfecto. Muchas gracias, Kilodrán. Fernando. Una más. Yo sé los últimos dos textos. Los primeros, el primero y el tercero. Sé cuáles son. Estamos hablando, ¿falta alguno más de diálogo? No, los demás los dos son de pensamiento. ¿Cuáles son los de pensamiento? Los dos. Falta uno. ¿Fernando? No, pero que es como que lo está diciendo en la cabeza de que ya llegan mis amigos, me pondré la máscara. Así no alguien ya lo hubiese escuchado. Entonces este es un pensamiento. Fernando, este es un pensamiento. Fernando. Sí, ando hablando. Este es un pensamiento, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro? El tercer texto. ¿Cuál? Léalo. Ahí como pica este disfraz. Ya, entonces. Porque también es como que lo está pensando. Entonces, Marcelino y Vicente, creo que ustedes tenían como diferencia respecto a la respuesta. Díganme, ¿cuál es la diferencia? Profe, mire, yo en diálogo coloqué ya mis amigos, ya llegan mis amigos, me pondré la máscara. Marta, puedes guardar tu regalo de Guille. Ahí como pido este disfraz, yo apago las luces y tú traes el regalo. ¿Qué dices, papá? Y yo de pensamiento coloqué los de arriba, los cuadraditos. Ya, a ver, vamos en orden. Este que está acá, que es el primero, no puede ser un diálogo porque hay solo un personaje en la imagen. Entonces él está hablando como solo, es como un pensamiento en voz alta. ¿Ya? En este también, cuando dice, ay, ¿cómo pica este disfraz? También es un pensamiento en voz alta, porque de hecho el papá está como en otro cuadrito, está aparte. ¿Ya? Entonces, diálogo es este y este. Pensamientos estos, y estos que están acá no son ni diálogos ni pensamientos, ¿ya? Son presentaciones del contexto. Aquí te están diciendo qué es lo que va a pasar, o qué es en dónde va a ocurrir la historia, o qué va a ocurrir a lo largo de la historia, y acá hay un cambio, le dicen en la habitación. O sea, solo te explican dónde van a estar, ¿ya? Entonces, pensamiento, pensamiento, diálogo, 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 ¿ya? ¿Qué actitud tiene el padre al ver los dos hombres arañas? Vicente. Vicente. Confundido. Ya, hay confusión. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Ya, está confundido. Sí, eso ya lo tenemos. ¿Cuál más? Extrañeza.
Extrañeza absoluta, ¿qué más? Curiosidad. Estancado. ¿Cómo? O sea, es como una expresión estancado. Profe, como vergüenza, ¿no? Como... Profe, vergüenza. Ya, tal vergüenza vez. también puede ser. Y hay otro más. El movimiento que él hace de su cabeza, ¿qué representa? Un doblete. Tenemos duda, vergüenza y... Profe, yo. Confundido. Dígame. No, confundido, ya lo tenemos. No sé si es asombro. Ya puede ser asombro, pero yo creo que más que asombro es como desesperación, ¿ya? Porque él empieza a mover la cabeza porque no sabe qué hacer, entonces se siente avergonzado y se siente... Humillado. Se siente emputado. ¿Humillado? ¿Cómo, perdón? ¿Humillado? No. La primera que dijeron. Confundido. Confundido. Se siente desesperado quizá también y también avergonzado. Extrañeza. Se siente extrañeza también. Y nos vamos con las preguntas de reflexión. ¿Cuál texto fue más fácil de comprender? ¿El fragmento o la historia? ¿Por qué? Vicente. El que fue más fácil fue la historieta, porque era más corta. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Trinidad. Porque era más corta. Yo creo que el Agustín González. Yo puse, fue más fácil de comprender el fragmento. Porque ¿Ya por qué? Yo creo que el Agustín González. Pero, profe. Agustín, estoy escuchando a la Trinidad. Que fue más fácil comprender el fragmento. Porque el fragmento es más fácil de comprender. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es más fácil de comprender? Por las imágenes. Chiquillos, las imágenes estoy nos escuchando a la Trinidad. Por favor, déjense de pasarse a llevar unos con otros. Que yo puse porque ahí como que se entendía más. Ya, porque como hay más información, quizás es más fácil de entender. Sí, eso. Ya, perfecto. Ahora voy con el Agustín. Agustín. Ya. Lo más fácil fue el fragmento para mí. Ya. ¿Por qué? Porque fue más corto. Ya, porque es más corto. Ya, bien. Yo, Juan Manuel, Juan, ahora sí. Profe, no era la Yo creo que la historieta. historieta fue más fácil como de entender porque las imágenes nos como dieron más información, nos ayudaron a entender. Perfecto. Entonces las imágenes aportan más información que deja más clara la historia. Muy bien. ¿Alguien más Porque quiera leer su tienen respuesta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antonia, ¿tú quieres leer tu respuesta? Antonia, ¿no? Agustina, Sí, profe, se las quiero decir. Yo profe Vicente. ya. Antonia, escúchame en este orden. Antonia, Agustina, Marcelino y Vicente, ¿ya? Antonia, Ya, ¿cuál es? ¿cuál te resultó más fácil de entender, si la historieta o la narración, y por qué? Ya. El texto que me fue más fácil de comprender fue la historieta porque es corta y se entiende más. Ya, perfecto. Agustina, Para mí fue más fácil la historieta. ya, Sí, ¿por qué? porque además de que lo mismo que había dicho Juan Manuel, que las imágenes nos transmiten más información, que tiene Exacto, palabras muy bien. más fáciles, por ejemplo, las otras tienen más Ya, complejas y esas cosas. muy bien. Marcelino, La historieta porque hay menos preguntas. la Son más historieta porque hay sencillas. menos preguntas o menos texto. No, porque hay menos preguntas y menos texto también. A mí Ya. me gustó la Las historieta. preguntas son más sencillas. Ya, A mí me bien. gustó la historieta porque uno nunca deja de terminar la película. Vicente, Ah, no, yo ya le dije, pensé que estaban en la 2 de reflexión. Ignacio, ahora sí te puedo escuchar. A mí me gustó la historieta porque uno nunca deja de aprender. Ya, muy bien. Y nos vamos con la última pregunta. Dice, ¿qué elementos Profe, yo tuviste Vicente. que considerar para responder la pregunta 5? Comienzo con el Vicente y después escucho al resto. Dale, Vicente.
Entender el texto, saber el nombre de los personajes y saber lugares. Perfecto, entonces entender el texto que era la base. ¿Qué cosa más, Yo, Vicente, Juan. dijiste? Vicente, ¿qué más dijiste? Entender el texto. Entender el texto, saber los nombres de los personajes y saber lugares. Perfecto. Juan, Yo, te Juan. escucho. Te escucho. Ya, yo puse el fantasma, la valentía del embajador y mi imaginación. Y Ya, posterior perfecto. información sobre el texto. Yo, profe, Muy bien. La escucho, dígame. eh, yo, yo puse que yo creo que la actitud de un fantasma, por ejemplo, cuando uno ve las películas, la actitud que tienen los fantasmas y Ya, el embajador, obviamente. perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, antes de terminar, porque ya terminamos de revisar la actividad completamente, antes de terminar, algunas cosas que quiero conversar con ustedes. Denme un segundo para cerrar esto. Y voy a dejar de presentar. Pregunta. ¿Hubo algo de la actividad que les resultó complejo de hacer, que les complicó mucho la vida, que estaba muy difícil de todo lo que hicimos en la actividad? No. ¿No? ¿Todo les resultó fácil? Profe, No, a mí profe, está todo muy fácil. profe, yo Joaquín, Joaquín, dígame. a mí me complicó mucho hacer la pregunta de cómo dará la bienvenida el fantasma a la familia. Esa es la que me complicó ¿Cómo mucho. inventar como un final? Sí, ¿Por qué te costó tanto? porque tenía que pensar en ideas para terminar la historia y se me hizo complicado. Era como la más difícil, de hecho. Era como la más difícil de hacer. ¿Alguien Sí. más que le haya complicado algo en particular? ¿No? Al resto todo le resultó todo muy fácil. ¿Sí? Ya. Antes de terminar y antes de dejarlos en libertad por este día, comentarles lo siguiente. El primer semestre yo había conversado con ustedes respecto al tema del respeto que nos teníamos que tener en clases. Hoy día, a pesar de que tuvimos varios problemas con la conexión, que eso tiene que ver con mi internet más que con ustedes, presencié un montón de faltas de respeto. Y faltas de respeto significa pasarse a llevar, cuando una persona está hablando, otro se pone a hablar encima, etcétera. No es necesario que yo les vuelva a repetir una y mil veces que usted tiene que esperar su turno, tiene que dar su nombre y cuando yo le doy su nombre usted responde, porque esto no es una competencia ni es una guerra de quién sabe más y quién sabe menos. Entonces, cuando usted quiere participar de una clase, usted tiene que pedir la palabra, yo le doy la palabra y usted participa. Si los tengo que escuchar a todos en una pregunta, los voy a escuchar a todos, para eso hay tiempo, pero no por eso usted va a estar pasándose a llevar uno con otro, ¿ya? Entonces, cuando usted quiera participar de una clase, quiera dar una respuesta, usted dice, yo Vicente, yo Marcelino, yo Trinidad, y cuando yo le digo, ya Trinidad, dale, ahí usted responde, no pasa a llevar a su compañero, porque lo que está haciendo ahí es faltarle el respeto. Lo que usted quiere decir es tan importante como lo que quiere decir su compañero, como lo que quiere decir el profe, o quien esté hablando en la clase. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que esta es como quinta vez que les digo, que cada vez que usted está en una clase y usted se conecta y yo le hablo para que usted responda, usted tiene que responder, porque usted está participando de esta clase, no está conectado para dejar presente y mandarse a cambiar o hacer otra cosa. Les vuelvo a repetir, la próxima vez que pase esto, yo le voy a preguntar una vez, si usted no me responde ni en el chat ni en el micrófono, yo lo voy a sacar de clases y lo voy a dejar ausente. Me pasó hoy día con más de alguno. Así que tengan cuidado porque cuando nosotros hacemos actividades y yo a usted le pido la opinión y usted no responde, le voy a preguntar 2 veces y a la tercera lo voy a sacar de clases. ¿Estamos claros con eso? Profe, por si acaso tengo una duda, es que a mí a veces cuando se me pega el computador y yo escucho pero no puedo ni colocar el chat ni nada a veces. Ya, pero Vicente, eso en tu caso particular se sabe porque tú normalmente participas en clases. Pero ¿qué pasa con el que no participa nunca? ¿Siempre tiene el computador pegado? No creo que sea así. Pero, profe, por ejemplo, a las personas a los compañeros que participan más, si por ejemplo, si les pasa, por ejemplo, lo que me pasó la otra vez que cuando me quedé dormida, ¿cómo va a suceder eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cuando tú te quedas dormida? Sí. Es que si tú te quedaste dormida y no estás en la clase, estás ausente, pues Trinidad. Ahí no, yo no tengo nada que hacer porque tú ya no estás en la clase. Yo hablo de cuando estás dentro de la clase. Por ejemplo, me pasó hoy día,
supongamos, Trinidad, que tú estuviste en la clase, pero no participaste en nada y no hablaste en nada, y yo te hablé y tú no me pescaste. Eso significa, o yo tengo la posibilidad de sacarte de la clase, porque según yo, tú no estás en la clase, solo estás conectada. Estar en la clase es participar. Claro. Ya sea por el chat o a través del audio, ¿ya? Pero si tú estás conectada como para que yo te ponga presente y después a lo mejor estés jugando Fortnite mientras yo hago clase, yo te voy a sacar de la clase. Ya. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Eso, chiquillos. Mañana vamos a empezar con la materia relacionada con lo que estuvimos viendo hoy día, con el tema de las narraciones que tienen que ver con fantasía, etcétera. Así que los espero mañana a la hora correspondiente y nos vemos. Nos vemos. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, Adiós. chao. Adiós. Chao, profe, nos vemos mañana. Cuídense, nos vemos mañana. Profe, me voy a quedar con usted un rato solo para preguntar algo. Bueno, Fernando. Chao, profe. Chao. Vicente, ¿qué estás haciendo? Que estaba ordenando una bolsa. Escuchamos todo cómo arrugaste esa bolsa en nuestros oídos. Bueno, Literal. Ah, ya no tanto. Profe, Chao. todavía está grabando. ¿Sí, sí? Ah, ya, chao. Chao.